No sé cómo recibirás este mensaje, pero debes despertar. Tercera parte. Mientras el ascensor me bajaba hacia la planta baja, miré la dirección. Lo reconocí como un edificio gubernamental en el centro de la ciudad, lo suficientemente simple como para desvanecerse de la memoria a pesar de su enorme tamaño. No quería nada más que ir a casa a ver a mi esposa, pero se me había ocurrido la idea de que incluso ella podría ser parte de esta ilusión. Necesitaba respuestas y a pesar de mi inquietud por visitar el núcleo, no tenía otras opciones. Los saltos de tiempo casi habían terminado junto con mi olvido con respecto a la simulación. El fenómeno, que siempre había pensado como un piloto automático, simplemente desapareció. Pero con la conciencia de repente pude ver todos los agujeros evidentes en la realidad en la que había estado viviendo. Eran fracturas en el tejido de la realidad misma, desconocidas para toda la población. Los agujeros en el cielo aparecieron y desaparecieron en una fracción de segundo. Si bien no estaban destrozando el mundo como tal, eran lo suficientemente obvias como para romper cualquier ilusión de que el mundo era un lugar real. En la rara ocasión en que alguien felizmente ignorante los notara, fácilmente podría haber sido descartado como un truco de la vista o cansancio. En el peor de los casos, surgirían conspiraciones, pero para alguien que acababa de despertar a la verdadera naturaleza de la realidad, se volvió dolorosamente obvio cuán rota se había vuelto la existencia. ¿Fue culpa mía? Los interrogadores habían mencionado que la gente como yo podía romper el mundo, pero ¿era realmente la causa de todos los fallos que me rodeaban? Por un momento me pregunté cómo todos los que estaban a mi alrededor podían seguir con sus días y no darse cuenta de que algo andaba mal. Pero yo mismo había sido parte de ello y solo fui capaz de despertarme cuando alguien literalmente me empujó la verdad a la cara. Llegar al edificio del gobierno no tomó mucho tiempo. Ya lo había visto cientos de veces, pero solo entonces finalmente me di cuenta de lo fuera de lugar que se sentía. Aunque eclipsaba todas las estructuras circundantes en términos de tamaño, era un lugar muy oscuro y anodino. No había gente entrando ni saliendo del lugar, simplemente se quedó allí con las puertas abiertas, aparentemente olvidado por el mundo que lo rodeaba. Si eso fue por diseño o un efecto secundario del mundo dañado, yo no lo sabía. No había seguridad que protegiera la entrada principal, lo que me permitió entrar al primer salón. Una recepción cuidadosamente decorada. Solo había una mujer sentada detrás del escritorio y un par de guardias fuertemente armados de pie junto a un conjunto de puertas de ascensor en el lado más alejado de la habitación. Me miraron en silencio cuando entré, aparentemente confundidos en cuanto a cómo había notado el lugar. Me acerqué a la recepcionista, sin saber qué se suponía que debía hacer. Así que le entregué el papel. Silenciosamente tomó la hoja mientras los guardias mantenían sus ojos clavados en mí. Y, mientras lo leía, su expresión neutral se convirtió inmediatamente en una de miedo total, similar a lo que les había sucedido a los interrogadores. ¿Tú eres uno de ellos? Tartamudeó. ¿Uno de quién? Por favor, no lo hagas. No nos destruyas. Suplicó. ¿De qué estás hablando? No voy a lastimar a nadie. Solo quiero saber qué diablos está pasando. Quiero a mi esposa de vuelta. Los guardias se miraron el uno al otro. Se acercaron a nosotros con sus armas desenfundadas, pero la mujer simplemente negó con la cabeza y ellos retrocedieron. Solo entra en el ascensor. Ella se encargará del resto. ¿Quién es ella?, pregunté. Solo vamos. Las puertas del ascensor se abrieron y entré mientras los guardias empezaron a caminar horrorizados.
Sin que tuviera que presionar un solo botón, simplemente comenzó a moverse hacia arriba. Pasó piso tras piso sin nombre, extendiéndose por una distancia que sobrepasaba la altura del edificio en sí. Como la última vez, comencé a darme cuenta de que no me estaban llevando a un lugar físico dentro del edificio, sino a un reino completamente diferente, seguro y oculto del resto del mundo. Después de lo que se sintió como una cantidad de tiempo impía, llegué a la cima. Las puertas se abrieron y sin realmente moverme, de repente me encontré dentro de una habitación simple y metálica que parecía demasiado limpia para parecer un lugar realista. Las puertas se cerraron detrás de mí y con eso se borró todo el rastro del ascensor. Simplemente dejó de existir. O tal vez nunca lo hizo. Independientemente del caso, estaba atrapado sin escapatoria. ¿Hola? Grité, mi voz resonando una y otra vez. Hola, Jack. Respondió una voz femenina, pero a diferencia de la mía, no hizo eco, ni pude comenzar a descifrar su origen. Venía de todas partes y de ninguna parte a la vez, lo que me hizo sentir desorientado en la gran y anodina habitación. Ese no es mi nombre. Mira, no sé qué es este lugar, ni siquiera sé si este mundo es jodidamente real, pero no soy un mal tipo, solo quiero a mi esposa de vuelta. No importa lo que me hagas, ella es inocente. ¿Dónde crees que estás? Preguntó la voz. Miré alrededor de la habitación, todavía sin poder comprender completamente lo que me rodeaba. Yo no lo sé, pero ¿qué diablos importa? Responde la pregunta, Jack. Y entonces pensé en todos los eventos extraños. Sabía que no era un sueño, pero el doloroso hecho de que toda mi vida fuera una mentira se había vuelto dolorosamente obvio. Este mundo no es real, dije con tanta confianza como pude. ¿Y qué significa ser real? Preguntó la mujer en respuesta. Era una pregunta que, sinceramente, no pude responder. Aunque sonaba bastante fácil, las implicaciones de cualquier respuesta que pudiera dar se habrían sentido mal después de haber pasado toda mi vida en lo que solo podía ser una simulación. ¿Crees que la gente de aquí se considera falsa? Supongo que no. Entonces, déjame preguntarte esto, Jack. ¿Tus amigos, tu familia, tu esposa, no sienten lo mismo que tú? ¿Su amor significa algo menos por lo que son? ¿Qué hay de su dolor, su sufrimiento, su miedo? ¿Esas emociones no son reales? Realmente no lo sé. Sus emociones son poco más que impulsos eléctricos que surgen a través de un sistema informático increíblemente complicado. Pequeñas cargas que producen pensamientos, ideas y pensamiento independiente. ¿En qué se diferencia eso de cómo funciona tu conciencia dentro de tu cerebro? Eso es diferente. Traté de comenzar, pero era un pensamiento que lógicamente no podía continuar. Sí, este mundo fue creado por la gente de tu mundo. Pero, ¿cómo sabes que tu mundo no es solo una pieza más del rompecabezas? El ser al que has llamado Dios o la teoría del Big Bang. ¿Cómo sabes que estos no son experimentos similares llevados a cabo por criaturas más allá de tu comprensión? Si bien su universo puede estar en el nivel más alto de la creación, nunca se puede saber con certeza, al igual que la gente de aquí. Me quedaban muchas preguntas por hacer, pero una se destacó más que todas las demás. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque, Jack, tu esposa amenaza con acabar con este mundo a menos que te dejemos ir. Tu sola presencia y la de personas como tú eventualmente fracturará el tejido de nuestra realidad. Por eso necesito que te vayas. Pero si irse es una opción, ¿por qué intentar matarme en primer lugar? Pregunté cada vez más enojado. Hizo una pausa por un momento, permitiendo que el silencio ensordecedor de la habitación se hundiera. Nada de eso se sintió real. A medida que pasaban los segundos, comencé a escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo.
porque crear una salida nos deja expuestos. Sería más seguro simplemente destruirte. Lo había dicho con tanta naturalidad, reduciéndome a poco más que una ocurrencia tardía. No tenemos mucho tiempo. Tu esposa te está buscando. ¿Mary? Pero la vi. Esos hombres le hicieron algo. Dije con voz temblorosa. Mary no es tu esposa. Te equivocas. La recuerdo, tenemos una vida juntos. Tuviste una vida juntos, pero esa vida nunca te perteneció. Estaba abrumado por la información y pensé que me estaba rompiendo el corazón. No luché por creerlo. Cada ocurrencia extraña, los destellos extraños, el sueño sobre la extraña cápsula de vidrio. El mundo que había estado viviendo no era real, pero tampoco era un sueño, era solo un lugar al que me habían enviado. Pero, ¿por qué o cómo? No lo recordaba. Me tomé un momento para respirar, deseando haberme quedado en la ignorancia para quedarme con Mary, pero no quería aquella vida que me estaba esperando en el mundo real, porque no la conocía. ¿Qué pasa si no quiero irme? Si te quedas aquí, todos morirán. Ella tenía razón. Tal como habían dicho los interrogadores, mi presencia y la de otros como yo era peligrosa. Me tengo que ir. Puedes hacerme una pregunta más, Jack, pero entonces será hora de irse. Solo lo pensé por un segundo. Si iba a dejar atrás todo lo que sabía y amaba, tenía que saber a dónde iba. Entonces pregunté, ¿quién soy? Tu nombre es Jack Lawrence. Tienes 29 años, trabajaste como soporte técnico para un bufete de abogados. En 2015, desapareciste después de una colisión de tráfico en Glover Street, después de una pelea con tu esposa. Los médicos que te atendieron te declararon muerte cerebral, pero después de que tu esposa exigiera una segunda opinión, te enviaron para un tratamiento especial, en el que se te declaró falsamente muerto. No perteneces a este mundo, Jack, y tu conocimiento de ese hecho ha puesto este mundo en peligro. Ninguno de los recuerdos sonó una campana. Sin embargo, pude ver destellos vagos de ellos mientras la mujer hablaba. Eran tan extraños, tan aterradores. Es hora de irte, Jack. Espera, le rogué. ¿Y los demás? Quiero decir, las otras personas reales. Los destruiré. ¿Vas a matarlos así como así? ¿Por qué no? Si un puñado de personas tuviera que morir para salvar miles de millones, ¿no podrías tomar una decisión así, Jack? Ella no estaba equivocada, pero no podía aceptar que mataría a alguien tan fácilmente, por cierto que hubiera sido. Esta es tu última oportunidad. Tienes que irte ahora. Ordenó. ¿Pero cómo? Lo sabrás tan pronto como salgas del edificio. ¿Y Mary? Ella vivirá, pero una vez que te hayas ido, todo rastro de tu existencia aquí será eliminado. Para ella, ni siquiera has puesto un pie en nuestro mundo. Vivirá como si nunca te hubiera conocido. El mundo entero te olvidará tan pronto como cruces la puerta de entrada a tu propio mundo. Así que, adiós, Jack. Con eso, la voz se desvaneció y me encontré de nuevo dentro del ascensor dirigiéndome hacia abajo. La transición había sido tan fluida como si la habitación nunca hubiera existido. Después de todo eso, todavía no tenía la menor idea de con quién había hablado, o si se suponía que eran humanos o no. Pero independientemente de quién hubiera sido, tenía razón. Apenas puse un pie en el ascensor, supe cómo escapar. Habría un portal creado en el mismo lugar donde conocí a Mary, junto al muelle donde nos conocimos por primera vez. Había estado soñando despierto, chocando con ella, lo que provocó que su sombrero fuera atrapado por el viento y cayera en el agua. Sintiéndome avergonzado y en parte queriendo impresionarla, bajé, resbalándome naturalmente en las rocas y tropezando de cabeza en el mar. Ella se rió y nunca encontré su sombrero, así que para compensarla, la invité a tomar un helado.
Ahí es donde tenía que ir. La principal fuente de mi felicidad sería ese lugar que me permitió escapar por un momento. Una vez que llegué al vestíbulo, los guardias me miraron como si hubieran visto un fantasma. Sus rostros se pusieron pálidos y sus manos temblaron. Estaban aterrorizados de mí. ¿Por qué tienen miedo? Solo quiero irme. Pero fue entonces cuando me di cuenta de que mi disfraz de uno de ellos se había hecho añicos. Siempre habían sabido que yo era peligroso, pero solo entonces se dieron cuenta de que su mundo era una simulación. Miré hacia abajo a mis manos, estaban en mal estado. Fallaron como si mi propio cuerpo se estuviera desintegrando. No pude esconderme más. Lo sabía, nunca lo creí. Dijo uno de los guardias. Todo esto es inútil. Dicho esto, se llevó la pistola a la cabeza y apretó el gatillo sin dudarlo. Sangre, huesos y pedazos de cerebro salpicaron la pared detrás de él cuando el segundo guardia cayó de rodillas en estado de shock. La recepcionista solo lloró al verme, finalmente sabiendo que todo su mundo era una mentira. A partir de ese momento, cualquier persona que me viera, incluso por el más breve de los momentos, sabría lo que realmente era el mundo. Tenía que encontrar una manera de cruzar la ciudad sin destrozarlo todo. Pero fue una tarea inútil, aunque no todos los que me vieron reaccionaron con miedo o desesperación. Algunos incluso se rieron, mientras que a otros simplemente no pareció importarles. En ese momento estaba feliz de que el mundo me olvidara, pero eso solo podría suceder si me iba lo antes posible. Pero lo que no había anticipado fue la aceleración del daño causado a medida que ganaba una conciencia total. Todos los agujeros que había visto estaban creciendo, desgarrando el tejido de la realidad misma. Los edificios se borraban ante mis ojos, y la gente se congelaba en su lugar cuando sus cuerpos dejaban de funcionar. Cuando ellos se dieron cuenta de que su mundo estaba unido por una fina capa de cables y código, simplemente se estaba volviendo demasiado para que la simulación lo manejara. Comencé a correr, haciendo todo lo posible por evitar a la gente. No fuera que el mundo se desgarrara antes de que pudiera escapar. Si bien mi propia muerte se había convertido en la opción preferible, recordé que los interrogadores repetían que mi muerte no sería suficiente. Para que el mundo se salvara, tuve que ser destruido o removido. Luego, finalmente llegué al muelle donde tuve la primera cita con mi esposa, pero esa vez el océano se había ido, simplemente borrado de la existencia, dejando atrás una vida marina que agonizaba rápidamente en el suelo yermo. El cielo alrededor del horizonte se había roto como un cristal, pero de pie, en marcado contraste con la destrucción, encontré a Mary, parada junto a lo que solía ser la orilla del océano mirando a lo lejos. ¡Mary!, grité. ¿Estás aquí? Dijo, obviamente en estado de shock. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? No lo sé, solo lo sabía. Te vi en mis recuerdos hablando con esa mujer. Escuché la verdad, Gary. ¿Que no eres real? Pero lo soy. ¿Cómo puedes decir eso después de todo este tiempo? Te amo. Lo he hecho desde el primer momento en que vi tu yo torpe. ¿Cómo es que eso no es real? Solo porque este no es tu mundo, no hace que nuestra experiencia sea menos importante. La agarré entre mis brazos, su cuerpo presionando contra mí mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Habíamos pasado por todo juntos, pero quedarnos atrás nos había asegurado la muerte a ambos. No quiero ir, sollocé. Mientras pronunciaba esas palabras se formó un agujero al final del muelle. A diferencia del resto del mundo ruidoso y dañado, el agujero estaba perfectamente en calma, un perfecto vacío negro para acabar con todo. Tienes que hacerlo. Te extrañaré. Respondió sombríamente. Pero esa última parte era una mentira, y si de alguna manera había sido una observadora de nuestra conversación, lo sabía. Tan pronto como pusiera un pie en el portal, sería borrado de la existencia.
Mi pasado, mi presente, mi futuro, todo se desvanecería para salvar a su mundo. Te amo, Mary. Yo también te amo. Pero tienes que irte ahora. Tienes una vida ahí fuera, una esposa. No la vivas deseando estar aquí. No renuncies a tu vida real. Me dio un beso final antes de dejarme ir. Las grietas del mundo finalmente estaban llegando a un punto crítico en el que todo se estaba derrumbando. Solo esperaba que pudiera arreglarse en mi ausencia. Ve. Ella susurró. Entonces, corrí hacia la salida dándole a Mary un último vistazo mientras me sumergía por el agujero en la realidad. Luego, todo desapareció. Caí a través de un vacío infinito mientras mis átomos eran despojados de mi cuerpo. Traté de soltar un grito, pero sin un cuerpo físico no podía hacer nada más que sufrir, porque la física misma me fallaba. Pero si hubiera pasado una eternidad o un solo momento, no recuperaría la conciencia hasta que me encontrara dentro de ese tanque de vidrio lleno de un líquido extraño que no pude identificar. Todavía tenía un tubo atorado dentro de mi garganta, bombeando aire a mis pulmones y manteniéndome con vida. A través del cristal pude ver a una mujer jugueteando con algunos botones. ¡Espera, Jack! Gritó al darse cuenta de que me despertaba. Con eso, la cápsula se abrió y fui arrastrado a un mundo que no podía recordar. Jack, sabía que eventualmente encontrarías el camino hacia mí. Dijo, mientras sostenía mi cuerpo desnudo y atrofiado entre sus brazos. Pero ni siquiera sabía su nombre, ni pude reconocer su rostro. Todo lo que tuve fueron algunos destellos anodinos de nuestra supuesta vida juntos. Ella me ayudó a quitar el tubo de mis pulmones, dejando que el aire me quemara mientras yo jadeaba desesperadamente por una bocanada de aire real. Tengo que apagar el sistema. Tengo que evitar que pongan más personas allí. No. Dejé escapar en un susurro más débil. Hay gente allí. Van a morir. No son reales, Jack. Sí lo son. Déjalos vivir, por favor. Le rogué. El mundo a mi alrededor se oscureció una vez más cuando me desmayé por el agotamiento, y pasarían varias semanas antes de que finalmente despertara en el hospital. Para entonces, toda la instalación se había mejorado y se había movido antes de que se pudiera convencer a las autoridades de que lo revisaran. Si bien mi esposa había gastado una cantidad considerable de esfuerzo en encontrar el lugar, simplemente no podía volver a hacerlo, lo que significa que no había nada que pudiera hacer para proteger el mundo que tanto extrañaba. Durante los días siguientes me presentaron a viejos amigos y familiares, incluso tuve un hijo, uno que por supuesto no pude reconocer. Para mí era solo un niño al que nunca había visto antes, apenas 7 años. Puede que parezca un chico malo, pero no sentí nada por ellos. Solo quería volver y ver a Mary, si es que todavía estaba viva. No es que hiciera una diferencia, porque ella no me recordaría, solo sería otra cara extraña en la calle. La vida que conocía había terminado. Estaba atrapado dentro de la cruda verdad de la realidad y no sabía si alguna vez podría acostumbrarme a ella. No sé quién decidió atraparme dentro de este lugar, ni por qué. Todo lo que sé con certeza es que hay más personas atrapadas allí y necesitan ayuda para escapar antes de que el núcleo pueda destruirlos. Antes de irte, déjanos saber si te ha gustado el video dándonos un like. También te invitamos a que eches un vistazo a nuestro contenido y si es de tu agrado puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones en la opción todas, para que YouTube te avise siempre que subamos un nuevo video. Y una vez lo hagas, solo Deja que el silencio hable y que los susurros griten.